Exactamente, ayer estaba dando una entrevista para Ibero Radio y fue muy interesante porque mientras estábamos dando la entrevista aparecían las declaraciones de Donald Trump. Entonces, es muy interesante visualizar cómo se ha llevado esta estrategia que yo le llamo de doble estrategia, que por un lado, en un primer momento empezaba una negociación y vienen al mismo tiempo los ataques militares, que esto no es la primera vez que sucede, es decir, ha sido una estrategia militar utilizada en muchas ocasiones, sucedió también con Irak, sucedió también con Afganistán, pero esto me parece interesante porque incluso, bueno, darle el nombre hasta de los 12 días, ¿no? Cuando hablamos por ejemplo, de la guerra de los 6 días, pero lo que tú estás afirmando me parece muy correcto, Carmen, porque en realidad demostró que militarmente sigue siendo una potencia, ¿no? Que puede tener problemas, por supuesto, económicos y políticos y por supuesto sociales, que eso es innegable, pero demostró un poderío militar que incluso no lo tiene Rusia, ¿no? Y que por supuesto también fue un momento para demostrar el hecho de que Irán, por más que se dijera que estaba generando este armamento nuclear por un lado, los misiles balísticos, etcétera, que tiene un poderío militar, no es un poderío militar comparable con Israel y comparable con Estados Unidos. Entonces, la negociación, yo incluso lo decía, ¿no? En estas semanas, la negociación se tenía que dar. Lo único es que yo lo que no tenía claro es que si iban a ser horas, iban a ser días o iban a ser meses. Meses no lo consideraba porque cuánto tiempo podían estar mandando misiles diariamente, además que son misiles carísimos, ¿no? Entonces, aquí el punto es que Irán también se demostró que está aislado y es un aislamiento que no viene de este último tiempo, es un aislamiento que realmente se empezó a generar, yo diría desde, por supuesto, desde 1979, pero claramente desde el año 2000, en 1990 hubo la intencionalidad de una apertura hacia una dinámica económica y democrática que lo llevó en sus manos el presidente Hatami, pero que a partir del 2001, pues Irán como Corea del Norte quedan además enclaustrados en esta idea del eje del mal de Bush, ¿no? Y en donde estaba Bielorrusia, estaba Siria, estaba Cuba, estaba Libia, Venezuela, y que ya todos estos países, o la mayor parte de ellos, ¿no? Pues han tenido movimientos sociales y por supuesto han tenido cambios, a veces de manera interna, a veces empujados desde el exterior, como fue el caso de Libia, pero en donde Irán y Corea del Norte seguían todavía sosteniendo pues una narrativa de posesión, ¿no? De energía nuclear que les ayudaba de alguna manera a sobrevivir en ese escenario. Ahora queda claro que Rusia y China, por supuesto, no van a entrar a defender a Irán o a entrar a una guerra con Estados Unidos por Irán, ¿no? Entonces, porque hay un doble juego, ¿no? Dependen energéticamente de Irán, pero al mismo tiempo, pues tienen también inversiones en Israel y tienen también negociaciones con Estados Unidos. Y por supuesto también hay un momento de debilitamiento del eje de la resistencia que era Hezbollah, que era Hamas, que era por supuesto Yemen y los Houthis con Irán, pero que finalmente Irán sabía que, o se sabía, o por lo menos lo sabe, pese a que se estén dando las narrativas al interior de tuvimos un gran triunfo porque demostramos que podemos, ¿no? Utilizar estos misiles, que tiene que haber una dinámica de supervivencia, especialmente de supervivencia del régimen político, porque pese a que se dijo que no, una de las intencionalidades era debilitar el régimen político iraní del ayatollah Ali Khamenei, pero por supuesto también debilitar la Guardia Revolucionaria, que finalmente es uno de los brazos más importantes del régimen político iraní. Entonces, y por supuesto Donald Trump, con toda la ironía del mundo el día de ayer, ¿no? Además con una sonrisa de ese lenguaje corporal, ¿no? Hacía nuevamente visualizar ante todas las críticas que había de una crisis estadounidense, de una caída hegemónica, que ciertamente existen elementos para decir que ya hay varios polos de poder, no solamente que es Estados Unidos, pero vuelve a demostrar que tiene un poderío enorme y con capacidad de decisiones unilaterales, ¿no? Para generar inestabilidad, inestabilizar una región que es la de Asia Occidental o la de Medio Oriente, y que creo que es muy importante
remontarnos hasta las propias teorías del principios del siglo XX que decían que quien tuviera el poder sobre esa región, sobre todo Medio Oriente y Asia Central, o llamémosle Asia Sudoccidental y Asia Central, tendría el poder del mundo, porque tendría el acceso a los energéticos, estamos hablando de gas y petróleo, e hidrocarburos, etcétera, que es el 65% del mundo entonces.